Bueno, lo primero es darle las gracias por haber aceptado esta invitación a venir a hablar sobre trastornos del sueño. Ya el año pasado habíamos hablado de este tema, pero yo sé que es un tema que afecta a muchísimas personas. Es posiblemente una de las causas de consulta más común en medicina general, después en psiquiatría, en neurología, en otorrinolaringología y en psicología y psiquiatría. Entonces vamos a hablar de lo que son los trastornos del sueño. Lo primero que tenemos que saber es qué es el sueño. El sueño es una de las funciones, digamos, más importantes que debe desarrollar un ser humano. Yo que soy de un pueblo, me acuerdo que en el campo siempre a uno le decían que uno debía partir la vida, el día, en 3 espacios. Uno era el espacio de 8 horas para trabajar o para estudiar, el espacio de 8 horas para el ocio, la recreación y el espacio de 8 horas para dormir. Entonces, a uno le decían que tenía que tener en cuenta que alimentaba más el sueño que la comida. Y eso decía mi mamá, y eso decía mi abuela, y eso dicen en los pueblos, que alimenta más el sueño que en la comida. Y cuando uno ve pacientes que se quejan de no dormir, ellos le señalan que la calidad de vida les cambió, porque realmente no se siente muy bien. Entonces el sueño tiene 2 funciones. La primera es que descanse el cuerpo, o sea, todos los órganos del cuerpo descansan cuando uno duerme. Descansan los músculos, descansa el corazón, descansan las glándulas, descansa el intestino, descansan los mismos riñones, descansan porque disminuyen su actividad, entonces no tienen que consumir mucha energía, y al no consumir mucha energía entonces se van relajando, digamos, como que van reponiendo sus células y se van reparando. Y la otra función del sueño es que la mente, el cerebro, active todo lo que aprendió en el día, como que lo vaya archivando en las carpetas a las que corresponde, para que me lo entiendan. Es donde uno coge todo lo que vivió en el día y lo va memorizando, lo va entrando al tema de la memoria y lo va colocando en cada lugar que le corresponde. Entonces, la mente descansa. Uno dirá, pero si la mente sigue trabajando, ¿cómo va a descansar? Claro, descansa porque todo lo que tiene como así revuelto lo va organizando, y entonces ahí lo organizando va quedando libre para el otro día poder volver a entrar en actividad y tener la disposición para aprender y aprender más cosas. Entonces, en una parte descansa el cuerpo y en el otro descansa la mente, pero a la vez lo utiliza para aprender, para memorizar, para guardar todo lo que se fue viviendo en el día a día. El sueño entonces tiene 2 fases. Una fase que se llama el sueño no REM y otra fase que se llama el sueño REM. ¿Qué quiere decir sueño REM o no REM? Cuando uno duerme, tiene 2 partes del sueño que se pueden medir por el movimiento de los ojos. Entonces, en una parte del sueño no se mueven los ojos. Ese se llama el sueño no REM o no MOR, movimientos oculares rápidos. No MOR o no REM. Y en la otra fase del sueño se mueven los ojos a 1000. Entonces, uno ve al que está dormido y está en esa fase, si se pone a mirarle bien los ojos, eso ve allá brincando porque se están moviendo. Eso se llama la fase REM. En la fase no REM, o sea, de no movimientos oculares rápidos, descansa el cuerpo. Y en la fase REM, donde brincan los ojos y se mueven los ojos, es que la mente está activa como
encarpetando y guardando todo lo que se aprendió en el día. Y ahí la mente está tan activa, el cerebro está tan activo, que si a uno le toman un electroencefalograma, ahí es como si el cerebro estuviera despierto, es como si uno estuviera despierto, porque el cerebro está muy activo, organizando todo para el otro día estar descansadito, listo para aprender mucho más. La primera fase del sueño, cuando uno se duerme, uno entra en la fase en la que va a descansar el cuerpo. Entonces, primero tiene una fase 1 donde está entre dormido y despierto, después la fase 2 donde ya está más dormido que despierto, y después la fase 3 y 4 donde está profundamente dormido y es muy difícil incluso que lo despierten a uno. A los 90 minutos de haberse acostado, entre los 90 minutos, o sea, la hora y media, y los 120 minutos de haberse acostado, o sea, las 2 horas, empieza la primera fase de movimiento de los ojos. Entonces, ahí empieza la primera fase del sueño REM. Durante la primera mitad del tiempo es mucho más el sueño no REM que el sueño REM, porque esa primera fase que se da a la hora y media o a las 2 horas solo se vuelve a repetir a la hora y media o 2 horas después de haberse presentado, pero a partir de ahí ya el sueño es más de movimientos de los ojos que de no movimientos de los ojos. Entonces, en la primera fase del sueño, para decirlo en palabras paisas, descansa el cuerpo, y en la segunda fase del sueño descansa la mente, y es donde se da todo el proceso de aprender. Entonces, por eso cuando a uno la gente le pregunta, oiga doctor, entonces ¿cuántas horas debe dormir uno? Uno debe dormir, en teoría, más de 6 horas para poder tener completos los 2 ciclos. Pero hay personas que solo duermen 4 horas y en esas 4 horas hacen muy bien los 2 ciclos y se levantan descansadas y relajadas. Pero cuando duermen menos de ese tiempo, no se levantan descansadas ni relajadas. Entonces cada uno tiene como su propio ciclo de sueño, pero ese propio ciclo de sueño viene casi desde que estaba chiquito, por decirlo así. O sea, ha sido su capacidad de dormir a lo largo de la vida. Entonces, por eso cuando uno va a definir si alguien tiene o no un problema en las horas de sueño, lo que tiene es que analizar la historia clínica para saber normalmente cuántas horas ha dormido y si en esas horas se ha levantado descansado, se ha levantado relajado y aprende y no se le olvidan lo del otro día. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces ya me entendieron la función de cada una de esas partes del sueño. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa en esas fases del sueño? Cuando yo no tengo movimientos en los ojos, o sea, en el sueño no REM, cuando no tengo movimientos en los ojos, los músculos, si bien están relajados, se pueden mover, se mueven. O sea, en esa fase del sueño, uno puede mover los músculos. Entonces ahí en esa fase del sueño, es que la gente sufre de un trastorno que se llama el sonambulismo, porque se puede levantar y caminar, ¿sí? Y aparentemente como que hace cosas normales, como si estuviera despierto, pero está dormido. En esa fase del sueño, que no está con los ojos brincándole, o sea, no está moviendo, que la persona puede sufrir de sonambulismo, pues lo más ideal es no permitir que se vaya a hacer daño, porque si tenemos unas escaleras, él está realmente dormido, entonces se puede rodar por las escaleras, o se puede salir al balcón y tirarse por el balcón sin darse cuenta, o se puede chocar contra cualquier obstáculo que encuentre en el camino. Por lo tanto, realmente en esa fase del sueño, uno o puede conducirlo nuevamente hacia la cama o conducirla nuevamente hacia la cama, pero si le toca, lo tiene que despertar con mucha suavidad, porque se tiene que dar cuenta que lo está despertando, y cuando a uno lo despiertan, uno se asusta, ¿sí o no? Entonces, si lo van a despertar, no es, oiga, ¿usted para dónde va? Vea. No, es, venga, vea, mi amor, ¿qué es lo que le pasa? Como cuando lo está despertando ahí en la cama con suavidad, o la está despertando en la cama, ¿sí? Pero si lo despierta abruptamente, le genera un choque, le genera
el terror que le da a uno cuando lo despiertan, porque tenemos que quedar en cuenta de que a pesar de que está caminando, está dormido o está dormido. En esa fase del sueño es en que las personas hablan, porque pueden mover los músculos de la lengua, entonces pueden hablar. Pero no es que en esa fase del sueño él está soñando o ella está soñando y nos está contando lo que está soñando. Porque si ustedes despiertan a una persona que está hablando dormida, es muy rara la vez que le dice de qué estaba soñando. Es muy rara la vez que le dice de qué estaba soñando. Porque lo normal es que no esté soñando. En esa fase del sueño no se está soñando. Entonces, ¿cuáles son los trastornos que se dan en la fase del sueño no REM? El sonambulismo y el hablar de dormir. Pero ahí aparece otro trastorno del sueño que a la gente lo alarma muchísimo, que se llaman los terrores nocturnos. Ustedes saben, lo más seguro es que han visto personas que tienen terrores nocturnos. Y los terrores nocturnos son personas que están dormidas y de pronto se levantan gritando, con los ojos desorbitados, con unos gritos terribles, y uno va y lo despierta, y ahí la cosa se vuelve más complicada, porque en el momento en que uno lo despierta, como está dormido, puede reaccionar agresivamente e incluso agredirlo a uno, porque la gente, como lo está sintiendo gritar y lo está viendo con los ojos desorbitados y se levantó de la cama, entonces corres a sacudirlo, a ver qué le pasó, y resulta que es como si lo despertaran a uno bruscamente, estando uno tranquilamente dormido. Entonces uno ¿cómo reacciona? Bruscamente. Entonces eso que estaba pasando en el sueño, dormido, entonces ahí sí se transmite, porque empieza, mientras coordina y está en la casa y entiende que es que lo están o la están despertando, reacciona bruscamente y puede hacerle daño a la persona que lo despierta. Entonces, ¿qué hacer con una persona que sufre terrores nocturnos? Pues es quedarse ahí tranquila con ella. Si se está golpeando, pues protegela, pero no es despertarla. La persona pasa el terror nocturno, se acuesta y sigue durmiendo como si nada hubiera pasado. Y al otro día uno le pregunta, ¿qué pasó? Y ella no acuerda, pues, ¿cómo que así? ¿Qué me pasó? Nada. Mire que mucha gente a veces opta por filmar a la persona para mostrarle lo que está pasando, para que entienda que cuando está dormida le pasa eso. Esos terrores nocturnos, por lo general, la gran mayoría de las veces, no están relacionadas con sueños ni con pesadillas, porque la gente cree que es que tiene una pesadilla terrible y que por eso está reaccionando y gritando. Entonces, en la fase del sueño no REM, el sonambulismo, el hablar dormido y los terrores nocturnos. Y la persona está completamente dormida, y si la despertamos, le podemos ocasionar, dependiendo de la manera como la despertemos, podemos generarle un estado de confusión, y en ese estado de confusión puede incluso volverse agresiva mientras reacciona y se ubica en donde está. Muy bien, entonces esos trastornos del sueño, de los que ya les he ido avanzando, se definen básicamente como estos que les estoy definiendo, que se llaman parasomnias, o el insomnio y la somnolencia. ¿Qué es entonces el insomnio? El insomnio es la pérdida del sueño. Insomnio, no dormir. En el insomnio hay tres tipos de insomnio. El primero es la incapacidad de conciliar el sueño. O sea, yo me acuesto a dar vueltas en la cama. ¿Sí? Yo me acuesto a dar vueltas en la cama. El segundo tipo de insomnio. El segundo tipo de insomnio es que me acuesto, me duermo muy rápido, pero me despierto muy temprano y me vuelvo y me duermo y vuelvo y me despierto, me vuelvo y me duermo y vuelvo y me despierto. O sea que el sueño no es ni la cantidad ni de la calidad que necesito. Entonces toda la noche me las paso durmiéndome, despertándome, y el tercer tipo de insomnio es que me duermo muy rápidamente, pero me despierto 2 o 3 horas después
y no soy capaz de volverme a dormir. Entonces es un despertar muy temprano. El insomnio puede tener dos causas. Una que se llama el insomnio primario, donde lo que hay es un problema en la estructura del sueño, en eso que les conté, en el sueño REM y en el sueño no REM que se descuadra, o puede deberse secundariamente a trastornos en la salud mental, o sea, a enfermedades mentales. El trastorno primario de insomnio, del que les hablaré un poquito más adelante, no es tan común. Y ahora les voy a hablar de algunos de los trastornos del sueño de insomnio primario, sino que el trastorno del sueño insomnio secundario es el más común. Y es una de las características de dos enfermedades fundamentales, de la depresión y de la ansiedad. Las personas depresivas, por lo general, les da muchísima dificultad dormir bien y presentan dificultades ya sea porque duermen todo el día y toda la noche, o sea, tienen una gran somnolencia, o porque les da mucha dificultad conciliar el sueño, mantener el sueño y se despiertan muy temprano, o sea, presentan cualquiera de los tres tipos de insomnio. Entonces, les es muy difícil tener un sueño con calidad, porque cuando uno duerme también todo el día, ese sueño no es un sueño reparador, porque el cerebro ya no coordina bien qué fase del sueño es la que tiene que hacer, entonces el cerebro está como enloquecido y entonces tampoco está haciendo muy bien su labor. La somnolencia también agota el organismo, todos los extremos son viciosos. El dormir mucho es malo y el dormir muy poquito también es malo. De los pacientes que presentan insomnio, por lo general, o están depresivos o tienen trastornos de ansiedad. La depresión es una de las enfermedades que más afecta la calidad y la cantidad del sueño. Las personas depresivas, por lo general, consultan al médico general porque no duermen. Entonces van donde el médico general y le dicen: doctor, yo vengo porque no duermo. Bueno, ¿y qué más le pasa? No, doctor, con que usted me arregle el sueño, con eso tengo. Pero tiene algún otro problema. No, doctor, ellos no quieren sino hablar del trastorno del sueño. A mí cuádreme el sueño. Pero venga, usted está triste. Ay, que no va a estar triste, doctor, sin dormir. Bueno. Y usted está aburrido. ¿Y usted cree, doctor, que uno le saca el gusto a la vida sin dormir nada? ¿Usted alguna vez, y le dicen a uno, ¿usted alguna vez ha pasado una noche sin dormir? Al otro día, ¿cómo amanece? Empiezan a braviarlo a uno, ¿cierto? Porque además están irritables. Mira, ahí les coloqué, además están irritables. Porque, dígame, uno sin dormir al otro día, ¿cómo amanece? Como picado de culebra, ¿sí o no? Como picado de culebra. Entonces uno empieza a preguntarle, venga, ¿y tiene algún problema en la casa? Claro, doctor, allá sí hay problemas. Pues uno sin dormir, uno de mal genio, allá no me habla ni el radio, yo no quiero hacer nada, yo no quiero ni ir a trabajar, no quiero ni ir a estudiar. Entonces, uno empieza a preguntar y empiezan a aparecer los síntomas depresivos, Y entonces ahí viene la pregunta que uno hace, y es: oiga, venga, y esa tristeza que tiene, esa irritabilidad que tiene, esa pérdida del deseo de vivir, esa falta de ánimo para hacer las cosas, ¿empezaron antes o después de no dormir bien? Y ahí la gente se queda pensando y le dice a uno: ¿antes o después? Doctor, no, es que yo no duermo bien y mire todo lo que me pasa por no dormir. Entonces uno mira al familiar y le dice: venga, ¿qué empezó primero? Y el familiar le dice: doctor, ve, empezó con un decaimiento, empezó a decir que esta vida tan maluca, ya no quería hacer las cosas que realmente hacía,
ya no quiso volver a salir de la casa y dejó de dormir y dejó de comer. Entonces mire que ahí nos están diciendo que primero aparecieron esos síntomas y después aparecieron los trastornos del sueño. Y los trastornos del sueño, el no dormir, el no poder conciliar el sueño, el no poder descansar, fueron aumentando los síntomas depresivos. Y al final, entonces, lo que desespera a la persona es no dormir. Casi que le dice a uno, vea doctor, cuádreme el sueño, así yo siga aburrido, pero que yo duerma. Sí, cuádreme el sueño, así yo siga aburrido, pero que yo duerma. Entonces, la mayoría de la gente que va y consulta por insomnio termina llevándose una gran sorpresa, porque si el médico es acucioso y empieza a preguntar, descubre una depresión. Y si uno descubre que hay una depresión y que el trastorno del sueño es producido por una depresión, ¿qué tiene que tratar? ¿El insomnio o la depresión? Tiene que tratar la depresión, porque si no trata la depresión, nunca cuadrará el insomnio. Lo que sucede es que los medicamentos antidepresivos, algunos afectan el sueño, quitan el sueño. Entonces imagine que a uno le den un antidepresivo que además le va a quitar el sueño, que tiene bien poquito. Entonces por eso hay que hacer una combinación entre unos buenos antidepresivos y a veces ayudarse con algunos medicamentos que ayuden a que el paciente empiece a recuperar el sueño a la par que vamos superando la depresión. ¿Sí? Entonces por eso no es tan raro que la gente vaya por problemas del sueño donde el psiquiatra y el psiquiatra lo ponga a tomar. Lo más común con lo que salen todos los pacientes que van a la EPS por problemas de depresión. Todos los pacientes que van a la EPS con problemas de depresión salen con una fórmula que dice fluoxetina 20 miligramos en la mañana, trazodona 50 miligramos en la noche, ¿o me equivoco? Eso es lo que dice, esa es la fórmula que le mandan, eso está casi hecho, casi que uno la tiene dentro del cajón, la saca y ¿cómo es que te llamas? Pero entonces a veces la gente dice, pues uno va donde el médico y siempre le manda, fue mi mamá y le mandaron lo mismo, fue mi tía y le mandaron lo mismo, fue mi abuela y le mandaron lo mismo. Entonces uno dice, entonces ¿para qué voy a donde el psiquiatra? Mejor me compro lo mismo que le dieron a mi tía y a mi abuela, porque es como que eso es lo mismo, ¿sí? Entonces resulta que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Ya les estoy explicando por qué hay que dar un antidepresivo y por qué a veces hay que ayudarse con un antidepresivo que produzca sueño, porque hay antidepresivos que producen sueño y hay antidepresivos que quitan el sueño. Por eso yo a veces veo pacientes que van por problemas de depresión y no tenían problemas del sueño y les dan fluoxetina y la mandan por la noche. Y entonces ya consultan donde uno, doctor, vea, es que yo no duermo. A ver, ¿y desde cuándo no duerme? No, doctor, desde que me mandaron una medicación. ¿Y qué medicación le mandaron? Fluoxetina. ¿Y cómo así? Sí, es que, doctor, me la tomo por la noche. Claro, la fluoxetina quita el sueño. La fluoxetina en un 95% de los pacientes quita el sueño, en un 5% da sueño. Entonces la fluoxetina se debe mandar en la mañana. Bueno, entonces uno empieza a buscar y encuentra la depresión. Entonces tiene que tratar la depresión y tiene que mandar algo para dormir. Pero después de que ya se mejore la depresión, lo más seguro es que el sueño empieza a mejorarse y uno empieza a quitar lentamente el medicamento para dormir. Pero deben de tener en cuenta que hay medicamentos que no solo son para dormir, sino que son antidepresivos. Porque a mucha gente no solo le mandan la trazodona, que es antidepresiva, sino que le mandan mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo que también produce y ayuda al sueño. A unas personas les ayuda muy bien. Entonces, estamos hablando de que el insomnio, que es muy común y que es por el que consulta mucha gente al médico, está relacionado con la depresión y que entonces hay que hacer el diagnóstico de la depresión, a tratar la depresión, pero a veces hay que dar medicamentos para el sueño. Entonces por eso es la fórmula que mandan los psiquiatras, que ustedes ya la conocían, ¿sí o no? Fluoxetina, trazodona.
Pero como los psiquiatras se han modernizado un poquito y en el post ya aparece otro, entonces ya no aparece la fluoxetina y no la sertralina, ¿sí o no? Entonces ya mandan esa sertralina. Y el que está muy de buenas le mandan escitalopram, el que está muy de buenas. Pero son antidepresivos y eso apunta a quitar la depresión para poder mejorar el insomnio. Pero uno también puede empezar a hablar con el paciente que le consulta porque no duerme y entonces empieza a preguntarle, venga, ¿y usted está deprimido? No, no, doctor, yo no estoy deprimido. ¿Seguro? ¿No está triste? No, doctor, yo no estoy triste. ¿Tiene alguna cosa que lo esté preocupando? Ah, sí, doctor. ¿Y qué lo preocupa? Doctor, a mí me preocupa que mi mamá se demora para llegar a la casa y yo empiezo a pensar que le pasó algo muy grave. Y mis hermanitos no aparecen y yo siempre pienso que les pasó algo muy terrible. Y mi esposo no ha llegado a la casa y yo pienso que fue que no son problemas de celos. Aquí son problemas de ideas catastróficas. No piensa que el marido se voló con otra. Sí, no, ella no tiene problemas de celos, sino que piensa que al marido le pasó algo muy grave. Sí, entonces todo el día se la pasa pensando que algo muy terrible va a pasar y entonces todo el día está ansioso, como oye un ruido y ahí mismo se pone tenso y ve las noticias y esas noticias lo desesperan o la desesperan, entonces empieza a tener como a anticipar puras cosas catastróficas y como por ejemplo en esta ciudad están pasando cosas tan malucas, entonces siempre piensa que le va a pasar algo a su familia. Es la mamá que no duerme hasta que no llegue el último de los hijos. Pero, a ver, ¿usted por qué no, doctor? Es hasta que yo no le echo tranca a la puerta y entró el último, yo no me acuesto. Y es la que le llama todo el rato al hijo. Hijo, ¿y entonces cuándo viene? Mamá, usted me dijo que venía a las 2 y apenas, que puedo ir a las 2 de la mañana para las 10 de la noche. Pero si va a venir a las 2, ¿no es cierto? Sí, mamá, claro. Y a las 11 lo llama y le dice, ¿sí se acuerda que va a venir a las 2? Claro, mamá, que sí. Y son las 1:55. Oiga, mijo, ¿en dónde viene? No, mamá, es que todavía me demoro usted dijo que iba a venir a las 2, ¿cómo así? Es que le está pasando alguna cosa. Mire, pura ansiedad. Entonces, ahí estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizado. Y el trastorno de ansiedad generalizado quita el sueño. La persona no es capaz de dormir porque se acuesta y piensa que si duerme algo va a pasar, mientras duerme y de pronto pasa alguna cosa. Y entonces es pensando, como decían los campesinos, es ensillando la bestia sin traerla. No ha pasado nada, pero ella ya está anticipando que van a pasar muchas cosas. Pero también uno puede encontrar que esa persona que no duerme tiene otro problema, porque uno le dice, oíste, ¿y por qué es que no puedes dormir? Y dice, doctor, porque toda la noche me la paso pensando. ¿Y qué estás pensando? En lo que tengo que hacer al otro día. Ah, ¿cómo así? Sí, doctor, es que yo me acuesto pensando, tengo que levantar y tengo que hacer el desayuno. Ve, y si compré los huevos, si los compraríamos. No, yo me acuerdo que sí, pero tiene que ir a la nevera a mirar a ver si están los huevos. Y vuelve y se acuesta. Y entonces sigue pensando, ve, y si será que les gustan los huevos, yo ayer hice huevos. ¿No será mejor que quieren salchichas rancheras? Pero si ahora salchicha y se levanta a la nevera a mirar a ver si están las salchichas. Sí, y entonces, y es pensando y dándole vueltas a la misma cosa. Y, ¿será que si apague el gas? No, yo me acuerdo que se apague el gas. Pero por si las moscas, va y mira a ver si se apagó el gas. Y vuelve y se acuesta. Y cuando llega a la cama dice, ¿será que cuando moví la llave la dejé abierta? No, me tengo que... Y va otra vez, y mira a ver. Sí. Entonces mire que está teniendo una serie de estar vigilando, ¿sí? Y es, bueno, ¿no? Y cuando de pronto ya sabe que están las salchichas, que están los huevos, que cerró el gas, entonces ¿por qué no se duerme? No, doctor, porque me pongo a pensar que me faltó hacer el día anterior para hacer al otro día. ¿Será que yo sí barrí la pieza? ¿Será que yo me acuerdo que la escoba que no la metí como debajo de la cama? ¿Será que mañana antes tengo que barrer mejor? Entonces, vueltas y vueltas. Oiga, ¿y si está planeando un viaje? No, es que, imagínate, me voy para Cartagena en diciembre. ¿Y en qué mes estamos?
abril, ¿no es cierto? En abril lluvian 1000, pero ya está pensando, ¿y cómo me irá a ir en Cartagena? ¿Será que de aquí a eso no se cae otro edificio como ese que cayó por allá? Ay, ¿será que esa carretera? No, mejor me voy en avión, no, y si ahí se cae el avión, no, mejor me voy en bus. No, yo les voy a decir que mejor no vamos a Cartagena, y ahí estamos en abril. Entonces, ¿qué va a dormir uno dándole vueltas y vueltas y vueltas? Y le pasa otra cosa peor, y es que se duerme y sigue pensando, y sigue soñando lo mismo. Entonces, ese es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, mucha de la gente que no duerme, uno le pregunta, ¿por qué no duerme? Y es por estar rumiando ideas, rumiando ideas. Y otras personas no duermen porque cada que como que se duermen, se despiertan con un susto, brincan, sienten el corazón acelerado, ay, me estoy muriendo de un infarto. Entonces sufren de crisis de pánico, ¿sí? Y hay otros que no duermen porque le da fobia de la oscuridad, entonces no pueden apagar la luz. Y entonces se la pasa prendiendo la luz y la gente la pasa apagando de la luz y ella prendiendo la luz, y entonces tiene miedo, y le tiene miedo a la noche, fobias. Entonces los trastornos de ansiedad también afectan el sueño, los trastornos de ansiedad. Entonces la gente va y consulta, ¿por qué no duerme? Doctor, vea, es que yo no duermo. Bueno, ¿y por qué no duerme? No, yo no sé, doctor, pero yo no duermo, por favor deme sueño. Venga, ¿y qué te pones a hacer en la noche? Nada, yo doy vueltas en la cama. Uno es como tirando ganzúas a sacar a ver si encuentra, hasta que le van con... Porque a la gente le da pena decirle a uno que es que levanta 3 veces a mirar si apagó el gas. ¿Por qué le da pena? Porque es que en la casa le echan cantaleta todo el día por lo mismo. Entonces uno le dice eso al médico, para que también me eche cantaleta y vaya y me regañe. Entonces la gente, por eso uno es sacándole, hasta que va armando el cuadro. En ese caso, entonces, ¿qué pasa? Hay que dar un medicamento que rompa esos trastornos de ansiedad, el trastorno fóbico, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El estrés postraumático, y muchas veces, adicional a esa fluoxetina, a esa sertralina, a ese citalopram, a ese Effexor, a ese qué sé yo, todo lo que les han mandado, Pristic, etcétera, 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 hay que darle un medicamento que baje los niveles de ansiedad. Entonces ahí es donde uno al paciente le manda medicamentos como el alprazolam, que es el Xanax, o como el clonazepam, que es el Rivotril, o les dan el Lexotan para ayudar a que bajen los niveles de ansiedad, mientras el antidepresivo empieza a actuar para que la persona baje los niveles de ansiedad y pueda dormir. Siempre se corre un riesgo ahí, y es que el paciente se acostumbre al Xanax, al Rivotril, a estos otros medicamentos y no los quiera dejar. Entonces el médico tiene que ir disminuyéndoselos lentamente, pero a veces hay que dejarlos por mucho más tiempo. Entonces, digamos que esos son los trastornos de insomnio secundarios. Ahora, si yo sufro una enfermedad que se llama el trastorno afectivo bipolar, del que les he hablado muchas veces, que los pacientes que entran en depresiones, pero a veces entran en manías, y las manías son estados de euforia muy severos, donde se sienten con una gran energía, que son capaces de hacer todo, que cómo vamos a perder el tiempo. Esos pacientes nunca le van a consultar a uno por insomnio. La familia es la que va y le dice a uno, oiga doctor, vea, no duerme nada. Doctor, no duerme nada. ¿Y por qué? Por estar haciendo cosas en la noche. Eso va, abre el cuarto útil, saca no sé qué, que porque va a hacer no sé cuántas cosas, se mete al computador que porque va a comprar no sé qué miles de cosas, que porque va a jugar no sé qué, y ese es el momento de ganar. Entonces está tan activo que no quiere dormir, porque cómo va a perder el tiempo durmiendo. Los maníacos piensan que dormir es perder el tiempo. Entonces los que consultan es la familia, que dicen, doctor, no duerme, le que era un garrotazo, doctor, para que duerma, pues porque es que no voy a decir la palabra, ¿sí? Cuando no duerme y está hiperactivo. Muy bien, bueno. Entonces, insomnio primario, que ahorita les voy a contar qué es, insomnio secundario, que se ven a las enfermedades, principalmente depresión, ansiedad y el trastorno maníaco. Después viene la somnolencia. La somnolencia son personas que duermen todo el día.
Y por lo general, las personas que duermen todo el día son porque tienen un cuadro orgánico, o sea, de una enfermedad orgánica que les baja la energía vital y los mantiene acostados todo el día. Entonces, cuando una persona le consulta a uno porque duerme todo el día, uno tiene que sospechar o que tiene una depresión, porque hay depresivos que no duermen, pero hay otros depresivos que duermen todo el día, se la pasan acostados, no tienen energía para hacer nada, ni siquiera se levantan a bañarse, ni se lavan los dientes, nada, no, se la pasan todo el día acostados, con las cortinas completamente cerradas para que no les entre la luz del día. Y ni siquiera quieren comer, porque acuerden que en la depresión hay pérdida del apetito, entonces ni siquiera se levantan a comer, ni siquiera se levantan a hacer nada, están acostados todo el día y no sienten energía, no sienten capacidad de hacer las cosas, no sienten voluntad para hacer las cosas y no les sacan gusto a nada. Entonces ahí también tenemos que sospechar una depresión. Por lo general, las personas que duermen todo el día, hay que sospechar una depresión, pero hay que sospechar ya cosas muy orgánicas. Dentro de las cosas muy orgánicas que tenemos que sospechar están los problemas de la tiroides. Por eso, la mayoría de los pacientes que van a donde el psiquiatra, mínimo salen todos para medirles la TSH, porque muchos elementos del hipotiroidismo se manifiestan como síntomas psiquiátricos, ya sea de depresión o ansiedad. Tenemos que mirar cómo tiene las vitaminas del grupo B, porque los déficits de la vitamina B también hacen que la persona pierda como la energía y no se sienta, son muy pesados, no son capaces de hacer cosas, no tienen iniciativa. Las personas que tienen problemas del hígado, porque cuando uno tiene problemas severos del hígado, la sangre no se limpia completamente, entonces el cerebro como que se va intoxicando y uno está como confuso todo el día y desorientado. Sí, muchas personas adultas mayores, después de los 65 años, que empiezan como a dormir todo el día, con cambios en el comportamiento, entonces van y le dicen a uno, es que mi mamá, mi abuela, mi tía, está como muy rara, doctor, duerme todo el día, como que a veces se desubica, etcétera, etcétera, es porque tienen infecciones urinarias, por eso uno tiene que mirar que no haya un problema de infección urinaria. El problema de la diabetes, las personas con diabetes también tienen problemas que los puede llevar a estar somnolientos todo el día, como bajos de energía, etcétera, etcétera. Entonces la somnolencia nos tiene que llevar a hacer estudios médicos muy completos, ¿Por qué? Porque esos trastornos en el organismo pueden llevar a que a uno se le quite la energía y se la pase todo el día como acostado, somnoliento, adormilado, etcétera, etcétera. Muy bien. Sigamos ahí. Hay un trastorno en el sueño que lo sufren todas las personas que se van para países donde hay un cambio de horario, por ejemplo los que van a Europa y mucho más los que se van para Asia o para Australia, que se llama el jet lag. Y es que como uno pasa de un horario a otro, uno está en un hemisferio donde el día es el día y la noche es la noche, ¿cierto? Va a decir como una bobada, y se va para el otro hemisferio donde la noche es la noche y el día es el día, o sea, lo que para nosotros es el día allá es la noche y lo que para nosotros es la noche allá es el día. Entonces uno se va para allá, se va de noche y llega de noche y solo voló 12 horas. Entonces uno dice, ¿y cómo hice para como retrasarme 24 horas o adelantarme 24 horas? Y el organismo, que es un reloj, se descompensa, porque es como coger el reloj que marca aquí las 12 y aquí las 12 y le doy la vuelta así y ya me está marcando las 12 de la noche y no las 12 del día. Entonces el organismo se enreda. Entonces ese jet lag es porque hay un cambio en el reloj interno que lleva a que la persona, ese cambio, esos días los pase muy mal, es como falto de energía, como que no se duerme, como que sí se duerme. Entonces eso a veces hace que las personas, si no tienen como el periodo de adaptación, imagínense uno dice para Europa 3 días, hacer un negocio en Europa 3 días, los 2 primeros días los pasó con el jet lag y el otro día medio ya estaba aterrizando, y volvió al avión y se devolvió.
Entonces, y eso le pasa a mucha gente porque en este mundo globalizado hay gente que va a Europa 2 veces a la semana, o qué sé yo. Digamos que no aquí en Colombia, pero en Estados Unidos sí se da muy frecuentemente que van de Nueva York a Londres y se devuelven a los 2 días después de hacer el negocio. Entonces, el organismo tiene que adaptarse a esos cambios y es muy normal que aparezca este síntoma que es completamente un cambio de horario en el reloj biológico. Entonces, hay algunas cosas que ya estas personas tienen y las hacen normalmente. Cuando van a hacer el viaje, entonces se hidratan muy bien, los días anteriores duermen muy bien, no toman licor, porque una de las cosas que más agravan ese tema del cambio horario es tomar licor. Entonces, si yo me embriago para montarme en el avión y llego allá embriagado y allá me embriago para devolverme, entonces realmente la mente está muy confusa. Uno de los trastornos más frecuentes cuando la gente también consulta por problemas del sueño es la apnea del sueño. La apnea del sueño hace que las personas cuando se están durmiendo, por un problema de obstrucción mecánica no le entre oxígeno a los pulmones, y al no entrarle oxígeno a los pulmones sienten inmediatamente la falta del aire y entonces se despiertan abruptamente o roncan o hacen el esfuerzo para poder entrar el aire, y entonces eso hace que el sueño no vaya tomando su curso y esté completamente alterado. Entonces, las apneas del sueño es de las más comunes, se caracterizan porque la gente que sufre apnea del sueño ronca, son los grandes roncadores, ¿sí? Roncan muy duro. Y la persona que está al lado se acostumbra a que la oye roncar y de pronto, ¡pum!, dejó de roncar y ya uno sabe que es que, y entonces va y lo despierta, mijo, ¿qué le pasó? Nada, pero es que tiene la apnea del sueño. Esas apneas del sueño hacen que la persona tenga una muy mala calidad de sueño. Al tener una muy mala calidad del sueño, entonces al otro día se despiertan cansados, se despiertan irritados, realmente lo que era de la capacidad de memoria se empieza a afectar, porque ya acuérdense que les conté que uno va memorizando lo del día es con el sueño, entonces van teniendo problemas de la memoria, pero van teniendo problemas cardíacos, se le va afectando también el corazón. Entonces, la apnea del sueño, digamos que hace muy poquito tiempo, en términos de la medicina, ha venido siendo estudiada a fondo y se ha reconocido lo perjudicial que es para la salud de las personas. Entonces, por eso, la mayoría de las personas que consultan por problemas del sueño y que no mejoran con los tratamientos o no le hacemos, o uno encuentra pues que no hay depresión, no hay ansiedad. Mire que les dije, hay un problema de insomnio que es primario, o sea, primario, no se debe a una depresión, no se debe a una ansiedad, no se debe a una manía. Entonces, uno empieza a investigar y encuentra que no está deprimido, no está ansioso, no está maníaco, pero no duerme bien, entonces termina mandándole una cosa que se llama una polisomnografía, ¿sí? Me imagino que ya algunos se las han mandado o conocen a un familiar que la mandaron. ¿Qué es una polisomnografía? Es que a uno lo acuestan en una cama en una clínica, le ponen una pila de cables, lo conectan a una pila de cables y le dicen, duerma después. Yo no me la he hecho porque mandé a la EPS a ver si me la autorizaban y como todo no me la han autorizado, ¿sí? Esperando mandé a decir que era urgente y me la autorizaron para septiembre, como en todas las EPS, ¿no? Pues lo urgente es para septiembre y lo que no es urgente es para dentro de 2 años, ¿sí? Entonces, de todas maneras, dormirse uno en un laboratorio es como bien complicado, porque uno ve ahí los vidrios, saben que lo están chequeando, pero al final la gente se duerme y al final le pueden hacer todo el chequeo de cómo son las fases del sueño. Todo eso que yo les conté del sueño REM, del sueño no REM, todo eso queda registrado a través de los electroencefalogramas. Eso lo registran, lo van pintando. Y ahí también
si uno tiene apnea del sueño, pues ahí se ve claramente, porque entonces la gente se despierta, entonces le miden las horas que durmió efectivas, cuántas apneas presentó, cuánto duró la apnea. Eso es una maravilla, porque permite realmente saber la intensidad, la frecuencia y la duración del sueño y cuántas veces se interrumpió. Entonces, a las personas que le diagnostican apnea del sueño, por lo general, pues les explican todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, porque muchas de las cosas que tienen que ver con la apnea del sueño es el sobrepeso, ¿no es cierto? El sobrepeso aumenta la apnea del sueño. Estas personas que sufren de apnea del sueño, cuando se acuestan bajo efectos del licor, le dan muchas más apneas, porque el licor hace que se relajen mucho más los músculos de la garganta, entonces el paladar se cae y hay más obstrucción, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendan todo lo que tiene que ver con apnea del sueño, les dicen que no deben de tomar licor, incluso algunos de los medicamentos que normalmente se mandan para la ansiedad están contraindicados porque relajan también mucho los músculos, y entonces terminan mandándole una careta que se llama un CPAP, ¿sí? Lo que pasa es que el CPAP permite que duerma el que se la pusieron y el que está al lado no duerme, ¿sí? Ese es el que empieza a sufrir de insomnio, ¿sí? Entonces, ya conozco más de una pareja que se han tenido que separar de cuarto porque a él le mandaron el CPAP, ¿sí? Pero hay de CPAP a CPAP. Hay unos CPAP que son muy modernos, que no hacen tanto ruido, que funcionan perfecto, que encajan muy bien en la cara de la persona, y que la persona no se siente asfixiada, porque muchas de la gente que le mandan el CPAP además sufren de claustrofobia. Ustedes saben qué es la claustrofobia, ¿no? Y es que uno no se puede sentir como encerrado. Oye, y se pone la mascarilla y se siente como en claustrofobia, como que lo metieron y le pusieron ahí una cosa que lo aprieta. Entonces, muchas de la gente que sufre eso, debido a la forma en que le entregan la mascarilla, no son capaces de ponérsela. Pero eso ha ido evolucionando y ya hay unos mucho más modernos, mucho menos ruidosos, etcétera, etcétera. Pero eso mejora la calidad del sueño, que solo el que la usa y la aprendió a usar y le cogió como el gustico, se da cuenta cómo le mejora la calidad del sueño. Eso es fundamental, porque empieza a haber una oxigenación adecuada, empieza a haber una muy buena respiración, el cerebro está bien oxigenado y puede dormir muy bien. Otro de los problemas del sueño que sufren fundamentalmente los niños es la enuresis, ¿no es cierto? Acuérdense que la enuresis es orinarse en la cama. Normalmente los niños, después de que adquieren el control de esfínteres, que a uno lo adquieren a los 2 años, 2 años y medio, otros mucho más temprano, después de que uno adquiere el control de esfínteres, no debe de orinarse en la cama. Pero hay niños que hasta los 11, hasta los 12 años se orinan en la cama porque tienen una serie de problemas que en algunos casos muy mínimos son orgánicos, o sea, tienen un problema de uréter, de vejiga, etcétera, etcétera, y por eso todo niño que tiene enuresis hay que llevarlo donde el urólogo pediatra para que nos lo examine muy bien, pero muchos son problemas psicológicos, y esto es un problema mental que hay que trabajarlo con el niño y hay que trabajarlo con la familia, porque a veces las familias le terminan haciendo bullying al muchachito o a la muchachita, y ese bullying lo que hace es agravar la enuresis, ¿sí? En los pueblos, yo que soy de un pueblo, le hacían a uno una cosa terrible, y es que le colgaban la sábana en la ventana. ¿Se imaginan que a uno le cuelguen la sábana en la ventana para mostrarle a todo el mundo que uno se orinó? Pues, mejor dicho, uno no vuelve ni al colegio. Pues, es que el bullying no lo hacían solo en el colegio, a uno los papás también le hacían bullying. Y ese era ¿se imaginan ese bullying? Pero es verdad, incluso hay películas donde muestran que esa es una tradición española, esa la heredamos de los españoles. Los españoles le colgaban la sábana en la ventana. En las sociedades machistas, en la noche de bodas también al otro día sacaban la sábana a la ventana. Y si no la sacaban, pobre muchachita. Ya saben lo que pasó ahí. Es que la violencia siempre ha existido, ¿no? Ese es un acto de violencia. Entonces, la enuresis, a los niños que sufren enuresis hay que llevarlos al psiquiatra para evaluar cuáles son las causas de esa enuresis, y
por lo general es manejable y se supera. Muchos niños se vuelven enuréticos cuando nace el hermanito menor. Entonces, como parte de la reacción de rechazo al hermanito menor, para volver a ganarse el cuidado de la mamá, empiezan también a orinarse en la cama. Y lo que ganan son unas pelas terribles, ¿no es cierto? Entonces, no, ahí lo que hay es que ir y trabajarlo muy bien. Sigamos. El sonambulismo, ya les conté que el sonambulismo se da en la fase del sueño no REM, que no es verdad que al sonámbulo no se le pueda despertar. Ojalá no despertarlo, llevarlo hasta la cama, volverlo a acostar o volverlo a acostar. Hay que poner mucho cuidado, si yo sé que en la casa hay un sonámbulo, de mantener las puertas hacia los balcones muy bien cerradas, ¿sí? Porque eso no es verdad, de que hay algunos casos muy específicos en que hace cosas muy de filigrana, poder abrir la puerta, etcétera, etcétera. Pero no, son cosas como gruesas las que hacen. Entonces hay que cerrar muy bien los balcones. Imagínense que uno vive en un 20º piso, hay que cerrar muy bien el balcón con llave, ¿sí? Si hay escaleras, pues poner obstáculos para que no se nos vaya a rodar por las escaleras. Hay que mantener el espacio donde se mueve como libre para que no se tropiece, pero lo más ideal es, si lo vamos a despertar, despertarlo muy suavemente, no de un grito, sino muy suavemente. Amor, ¿qué le está pasando, mi vida? Venga a ver, y si lo puedes llevar hasta la cama, llevarlo hasta la cama, pero no despertarlo abruptamente. Sigamos. El síndrome de las piernas inquietas. El síndrome de las piernas inquietas es como algo que siempre ha existido, pero últimamente está en más estudio. El síndrome de las piernas inquietas es una molestia que le da a las personas cuando se está durmiendo, incluso cuando están sentadas, o sea, cuando están como en reposo, empiezan a sentir un malestar en las piernas que son como unos calambres, como unos hormigueos que le hacen que uno mueva y mueva las piernas. Entonces uno no puede conciliar el sueño, porque cada que va a intentar conciliar el sueño empieza ese fastidio, esa cosa en las piernas que hace que uno las mueva y las mueva. Entonces eso afecta la capacidad de conciliar el sueño. Muchas de las personas que no duermen es no duermo, y uno tiene que, vuelvo y digo, como tirar la ganzúa. Bueno, y a ver, ¿y por qué es que no duermes? ¿Qué es lo que te pasa? No, doctor, es que cuando me voy a dormir empieza como un hormigueo, como un fastidio en mis piernas, entonces me tengo que levantar, tengo que caminar. Sí, eso es el síndrome de las piernas inquietas. Algunas personas lo describen como una sensación de algo que se le trepa por las piernas, como un animalito que le está caminando, como una cosa muy terrible. Incluso uno se rasca, uno mira a ver si es que se le subieron unas pulgas de las mascoticas. Eso, bueno, este síndrome de piernas inquietas puede ocasionar entonces problemas para dormirse o permanecer dormido, porque lo puede despertar a uno. El tratamiento, sigamos. El tratamiento del síndrome de las piernas inquietas, ese es un grave problema. Yo tengo muchos pacientes que después de que he hablado en televisión de este síndrome, de que lo hemos ido evidenciando, le consultan a uno. El síndrome de las piernas inquietas se debe a un problema es en el cerebro, no en las piernas. Es un problema de las neuronas cerebrales que se reflejan en las piernas. Es como cuando uno tiene un problema de columna, que cuando uno tiene un problema de columna le duele la pierna, pero no es porque tenga un problema en la pierna, sino que en la columna se le pinza el nervio que va hacia la pierna, entonces le da uno una cosa que se llama una lumbalgia, ¿no es cierto? Producto de eso. Entonces, el trastorno del síndrome de las piernas inquietas es por un daño en unas neuronas cerebrales. El tratamiento está en discusión, se ha dicho muy poquito. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar, pero son medicamentos muy específicos, porque uno le va dando uno y si ese no ayuda lo pasa a otro, y si ese no ayuda lo pasa a otro. Pero al final muchas veces lo que hay que enseñarle a la persona también es a que se relaje, a que cuando se va a dormir entonces tenga muy buena higiene del sueño, a que si los problemas del frío le agudizan el tema, entonces a que se abrigue muy bien, etcétera, etcétera. O sea, pero es uno de los síndromes más difíciles de manejar desde el punto de vista de los trastornos del sueño. La narcolexia. La narcolexia se debe a que la persona está despierta y de un momento a otro siente un sueño súbito y se duerme.
se duerme. Y ese sueño le dura muy corto tiempo y como que reacciona y la gente, pues que quedó dormido. Y la persona vuelve y sigue en lo que iba, Esto es como, hay que hacer un diagnóstico diferencial ahí con un trastorno epiléptico que se llama el pequeño mal, que son como ausencias. Pero aquí ahí es un sueño, la persona se duerme. Y eso es súbito, eso le vino y le dio. Por eso las personas que sufren de narcolepsia, lo que menos pueden hacer es conducir un vehículo automotor. Lo que menos pueden hacer es conducir un vehículo automotor o trabajar con una máquina de alto riesgo. Imagine que uno esté en una caladora o en una cepilladora de esas y se duerma y siga con ¿usted imagina lo que le hace la máquina? No se despierta porque lo parten en dos, ¿no? Entonces, muy dramático, pero es verdad, si se quedó dormido, porque es un sueño súbito. Mire, yo tenía un profesor de psiquiatría que sufría narcolepsia, y una vez viniendo de San Jerónimo por la carretera vieja, por donde estaba la cajetilla esa de cigarrillos, le dio un ataque de esos y se rodó como 300 metros. ¿Sí? No se mató, gracias a Dios, no se mató, pero ahí se entendió que lo que él me enseñó a mí era verdad, ¿sí? De que uno no podía manejar un vehículo, ¿sí? De que uno no puede manejar un vehículo, porque la narcolepsia, el ataque es súbito, da así. La gente que sufre narcolepsia, esto tiene muchos factores genéticos. La narcolepsia se hereda, uno conoce familias de narcolépticos, entonces ahí hay un problema de herencia, ¿sí? Bueno, sigamos. Las personas que sufren de narcolepsia por lo general sufren otros elementos que hacen parte de ese síndrome. Uno es la catalepsia. La catalepsia es como perder el tono muscular de un momento a otro, y es que uno está en pie, tranquilo y dulcemente, de pronto el tono muscular se pierde, entonces ¡prum!, yo me caigo al suelo. No es que pierda la conciencia, un mareo, sino que pierdo toda la fuerza en el cuerpo y me caigo. Y no soy capaz de moverme, Los síntomas de la catalepsia incluyen cuerpo rígido, los miembros rígidos, uno permanece en una posición y como lo pongan así se queda, eso se llama flexibilidad sérea, no hay respuesta a estímulos visuales y táctiles, es como si uno estuviera muerto, pero uno es consciente, pero está ahí, la gente ni siquiera lo siente respirar, todo se enlentece en el cuerpo, uno está ahí. Por eso en los pueblos, pero mire, en 1870 hasta 1910, que no habían funerarias, porque a uno ahora de muere y lo llevan para la funeraria, primero lo preparaban muy bien, lo maquillaban y todo, y después ahora ya ni lo llevan para la funeraria, sino que lo llevan de una vez, lo creman y después le vuelven las cenizas. En esas épocas y en los pueblos, a lo que más miedo le tenía la gente era a la catalepsia, porque decía que lo enterraban vivos, porque uno está muerto y resulta que uno está vivo, pero solo un examen muy minucioso puede definir que uno está vivo. Acuerden que hace poquito dijeron que una señora en la costa la estaban velando y se levantó del ataúd, ¿sí? Y se murió como al día siguiente, pues, del susto que le dio de saber que estaba ahí metida en el ataúd, ¿sí? Pero uno dice, lo que pasa es que la señora estuvo muy de buenas que no la mandaron para una funeraria que la prepararan, porque si uno tiene catalepsia y lo mandan para la funeraria, allá lo matan, ¿sí? Claro, preparándolo lo matan, pues, eso es verdad. Pero en esa época, mire lo que les quiero mostrar ahí, le tenían tanto miedo a la catalepsia, que los ataúdes tenían alarmas, timbres, campanas, para que la gente tocara si se despertaba, para poderla ir a sacar, sí, eso existía. Y yo que soy de un pueblo, vuelvo, insisto, que en el pueblo habían historias de gente que cuando la iban a sacar los restos, yo soy de Apía Risaralda, de que gente cuando le iban a sacar los restos la encontraban volteada, ¿sí? ¿Sí? Lo encontraron boca abajo, o sea que esas historias son verdad.
Ahora ya no se dan porque le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. No sabemos a cuántos han cremado vivos, ¿no es cierto? No sabemos a cuántos han cremado vivos. Muy bien. A las personas que sufren catalepsia. Entonces, ¿usted qué recomienda? Que eso es lo que yo le tengo miedo, porque un primo de mi mamá murió en mi pueblo. Entonces, ¿cuánto tiempo deben esperar la familia para ver si la persona realmente si está muerta? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no. Lo que pasa es que por eso ahora hay que dar un certificado de defunción. Ese certificado de defunción lo debe dar un médico y ese médico tiene que cerciorarse de que uno está muerto. Entonces tiene que tomarle el pulso, tiene que auscultarle el corazón, tiene que mirar si hay reflejo pupilar, etcétera, etcétera. Puede que aún así se equivoquen porque la señora de la costa es una prueba de eso. Puede que aún así se equivoquen, pero un buen examen médico es muy difícil de que le dé realmente que a uno lo entierren vivo. Pues yo les puedo contar una historia. Cuando yo era médico rural me llevaron un señor al anfiteatro del pueblo y me dijeron, vea doctor, allá llegaron con un podrido. Y un podrido, señor, vea, llegaron con un muerto lleno de gusanos, lleno de gusanos. Y entonces yo me fui para el anfiteatro porque yo era el médico legista. El disertor, o sea, el que abre el cadáver, me dijo, doctor, lo voy abriendo mientras usted va. Y yo dije, pero un señor podrido, imagínese, y es la hora del almuerzo. Entonces le dije, no, yo primero almuerzo y después vamos los dos, pero déjeme yo almuerzo, ¿sí? Mire que mi Diosito sabe hacer muy bien las cosas, ¿sí? Porque yo pude haberle dicho, bueno, vaya pues que yo enseguida voy. Yo le dije, no, espere, yo almuerzo y vamos los dos. Entonces cuando yo llegué y le dije, lléveme unos tapabocas y alcohol, pues porque un cadáver en descomposición tiene un olor muy fétido. Entonces cuando llegué al anfiteatro yo no sentí ningún olor. Cuando miré el cadáver estaba lleno de gusanos, en la boca, en el ano, sí, me puse a mirarlo y no tenía una cosa que los médicos llamamos livideces, las tenía muy poquitas. Me puse a mirarlo bien, y yo, este sí está lleno de gusanos, pero para el tiempo que dicen que lleva muerto. Entonces le puse el estetoscopio y no le sentí el corazón. Le puse la linterna y me dio, uy, que la pupila como que se movió. Entonces le dije al señor, vaya, tráigame el Doppler, que es con lo que uno escucha el latido fetal. Y cuando le escuché, le puse el Doppler, el corazón hacía pa, pa. Estaba vivo, porque le habían asesinado, entre comillas, en un páramo. Él cayó en un pasto completamente húmedo que todo vivía lleno de escarcha, entonces el frío lo mantuvo. Entonces, correr con él, a sacarlo de ahí y lo logramos sacar vivo. Pero mire, era que mi Diosito hace muy bien las cosas, porque fueron a las 12 del día, porque hubieran ido a otra hora. Entonces, mire, ese estado que tenía ese señor es un estado de catalepsia producido por el frío, ¿sí? Entonces, todo está... Bueno, sigamos. Las personas que sufren de esto también les da algo que se llama la parálisis del sueño. Y la parálisis del sueño es que cuando uno se está durmiendo o se está despertando, no es capaz de mover absolutamente ni un solo músculo, ni siquiera el de los ojos. Entonces uno está despierto, pero el cuerpo está completamente paralizado. Y entonces uno respira porque los músculos respiratorios tienen como otro tipo de control, pero la respiración es muy superficial. Pero uno se despierta y no se mueve. Entonces es como si uno estuviera atrapado en su propio cuerpo, sin tener control del cuerpo. Eso produce un terror terrible, eso da un terror en la persona. Muchas de las personas que van a donde uno y le dicen, oiga doctor, vea, es que a mí se me siente una bruja en el pecho, y se me sienta ahí y no me deja mover y yo me quiero mover y no soy capaz, yo quiero gritar y no soy capaz. Eso de las brujas, que las brujas no existen, pero las hay, ¿sí? Para que después no digan que yo no dije que no habían brujas,
Sí, pero mucha de la gente que consulta que porque la bruja se le siente en el pecho y entonces no es capaz de moverse ni de gritar, lo que tienen es esa enfermedad que se llama la parálisis del sueño. De las personas que sufren narcolexia, muchas veces sufren cataplexia y parálisis del sueño. Y la parálisis del sueño puede durar unos segundos, unos minutos, pero finalmente la persona se despierta y logra, ¿sí? Entonces, cuando uno sufre eso, si eso le da un ataque aislado a uno, el desespero en el momento es terrible, pero la gente que aprende y que tiene eso lo aprende casi a manejar, o sea, sabe que se despierta en dos tiempos, que primero se despierta la mente y después el cuerpo, entonces ya sabe cómo manejar el tema. Por la primera vez es una experiencia muy terrible, porque además pueden aparecer otras cosas que se llaman alucinaciones, hipnagógicas e hipnopómpicas, que se dan cuando uno se está durmiendo o uno está despertando. Hay gente que le consulta a uno porque dicen, doctor, es que yo a veces me despierto, me estoy como despertando y veo una cantidad de personas en pieza. Veo unos niños, veo a mi mamá, veo unos muñecos, pero los ven, no les hablan. En las alucinaciones del sueño, las alucinaciones no le hablan a uno, sino que uno las ve. Y la gente va y le consulta a uno porque le dice, doctor, es que yo me estoy enloqueciendo. Cuando me estoy despertando veo y veo una cantidad de gente. O lo que me decía una señora, veo que desde la cama empiezan a salir enredaderas y yo quedo toda enredada. Empieza a tener una serie de alucinaciones Pero eso se quita cuando ya se despierta del todo, como que todo se desapareció. Pero la gente consulta muy asustada porque, como siempre hemos dicho, que las alucinaciones son manifestaciones de la locura, de la gente cree que está volviendo loca. No, esas son alucinaciones y esas las sufre mucha gente y no tienen ningún significado en términos patológicos. Pero las personas que sufren narcolexia pueden sufrir cataplexia, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Sigamos. El sueño entonces termina siendo uno de los elementos más importantes de la vida. Cuando a uno le dicen que es que con la edad a uno se le quita el sueño, mire que también le dicen que con la edad se le pierde la memoria, ¿sí o no? La memoria, y la memoria que se empieza a perder con la edad es la memoria reciente, o sea, de las cosas que están pasando. Sí, si uno deja que la memoria se le pierda y avance, entonces puede terminar en un cuadro de demencia. Y si termina en un cuadro de demencia, todos sabemos que la demencia es una de las enfermedades más terribles porque se le empieza a ir a uno la memoria y uno empieza a olvidarse de todo. Entonces, eso no es verdad de que con la edad uno tiene que dormir menos. No, uno debe procurar por dormir muy buenas horas a pesar de tener mucha edad. Por eso es tan importante tener una adecuada higiene del sueño. Mire que yo les coloco ahí. Un recién nacido duerme de 16 a 18 horas, un niño en edad de preescolar de 11 a 12, un niño en edad escolar 10 horas, un adolescente de 9 a 10 y un adulto entre 7 y 8. Y yo insisto que uno debe dormir mínimo 6 horas. Uno debe dormir mínimo 6 horas para cumplir las dos fases del sueño. Entonces, si uno empieza a perderse el sueño, debe evaluar qué es lo que está pasando con uno. Ahora, hay gente que pierde el sueño porque entonces no hay un ambiente adecuado para dormir, entonces hay mucho ruido, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los hábitos de higiene del sueño? La higiene del sueño es fundamental. Todo la debemos de practicar a conciencia, teniendo en cuenta que alimenta más el sueño que la comida. Entonces, irse a la cama y despertarse a la misma hora, o sea, uno debe tener una rutina adecuada de sueño. Debo acostarme o a las 9 o a las 8 o a la hora que yo me debo de acostar y tratar de levantarme a la misma hora, que sume las horas que debo de dormir. Evitar la cafeína en la tarde y en la noche, y la cafeína no es solo el café, son las bebidas oscuras, son el mismo té tiene cafeína. El mismo chocolate, el chocolate tiene teofilina y el té tiene teofilina y tienen cafeína. No tomar Vive 100 ni nada de esas cosas que tienen un exceso de cafeína terrible, ¿sí? Todos esos energizantes. Evitar la nicotina. ¿En dónde está la nicotina? En el tabaco.
eso también quita el sueño. Evitar la cocaína, evitar pues también las drogas, evitar el alcohol. Mucha gente dice que no, que hay que tomarse un traguito de vino para dormir. Mire, el alcohol afecta la calidad del sueño. O sea, aumenta el sueño no REM, pero quita el sueño REM. Y ya les dije que el sueño REM es fundamental para que descanse la mente. Entonces, el alcohol afecta la arquitectura del sueño y favorece la pérdida de la memoria. Favorece la pérdida de la memoria. No se crean el cuento del vinito por la noche, que muchos pacienticos me están volviendo alcohólicos y siguen con problemas del sueño por estar tomando vino en la noche. Eso no es verdad. Hacer ejercicio moderado pero sin cansarse. O sea, no una cosa, o sea, correr los 1000 metros, correr no sé cuántos metros, no, es hacer un ejercicio moderado, caminar media horita suavecito, despacio, sí, pero no montarse pues en la caminadora a terminar, porque el organismo queda sobreexcitado y no se duerme, sí, es un ejercicio muy moderado. Evitar comidas y bebidas muy pesadas, porque entonces pasa una cosa que es lo mismo del baño. ¿Se acuerdan que las mamás le dicen a uno que después de comer no se de bañarse? Por una razón muy sencilla, porque cuando uno come la sangre está ¿en dónde? En el tracto digestivo haciendo la digestión, y entonces si uno se baña, se dilatan las arterias y entonces no le llega sangre al cerebro, y a uno le puede afectar, es fundamentalmente el cerebro, porque la sangre está concentrada en una función específica, que es la digestión. Entonces cuando uno se baña, el agua produce en ese momento cambios en la piel, en la circulación de la piel, y eso puede afectar la circulación de la sangre cerebral. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo una comida muy grande, me pueden pasar varias cosas. La primera es que no me oxigene bien el cerebro porque no le llega la sangre que le debe llegar. La segunda es que me puede dar reflujo, y si me da reflujo esofágico, eso afecta la respiración y me puedo incluso ahogar, ¿sí? Y eso da una sensación de pesadez porque el organismo está intentando hacer la digestión, y entonces esa sensación de pesadez también me quita el sueño. Entonces por eso evitar eso. No tomar siestas después de las 3 de la tarde, porque cuando uno toma siestas después de las 3 de la tarde empieza a invertir el ciclo del sueño y de vigilia. Uno debe tomar las siestas en el mediodía y no deben ser más de media hora. ¿Por qué? Para que no se empiecen a dar todos los ciclos del sueño. Yo les dije que más o menos a los 90 minutos se empezaban a intercalar los ciclos del sueño. Entonces, si usted permite que en la siesta se dé como un ciclo de sueño completo, se le invierte el ciclo del sueño de la noche y se le quita el sueño de la noche. Relajarse antes de acostarse, entonces tomar un bañito bien rico, si puede acompañado, pues acompañado es mejor, ¿sí? Leer, escuchar música, ¿no? Es que no hay nada más relajante que una buena compañía, ¿sí o no? Eso hace parte del sueño. Mantener el dormitorio con una temperatura fresca, ¿sí? Un dormitorio bien frío, pues quita el sueño, bien caliente mucho más. Quitar todo lo que afecte el sueño, como los ruidos, las luces brillantes. Hay mucha gente que recomienda que en el cuarto de uno no debe estar el televisor ni los computadores porque hablan de las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera. Pero hay gente que el computador la arrulla, ¿sí o no? Hay gente, pero eso es más discutible. Uno debería apagar el teléfono celular para acostarse a dormir, ¿sí? Mi mamá decía, mire, acuéstese a dormir, que las malas noticias por algún camino llegan, así que apague el celular, mijo, que la mala noticia por algún lugar llega, ¿sí? Entonces hay mucha gente que no duerme porque además le pone ruido a cada cosa que tiene. Entonces entró el Twitter, le suena no sé qué, el WhatsApp, y está por ahí en 20 grupos de esos de WhatsApp de los que
hay gente que no duerme y la pasa escribiendo y que va a dormir uno con un WhatsApp haciendo que va a dormir uno con eso, por Dios. Sí, al menos si está metido en esos grupos, quítele el ruido a esa vaina para que no le suene, para que los que no duerman lo dejen dormir a ustedes, porque eso, bueno, muy bien. En el día debe tener una actividad física adecuada, debe tener una actividad muy bien, porque acuérdense que si uno tiene una actividad física en el día, tiene una actividad bien, entonces llega como cansadito y dispuesto a relajarse. No acostarse en la cama despierto a ver si el sueño viene, no, el sueño no viene, pero tampoco hacer lo que hace la gente. Hay gente que toma la medicación para dormir y le dan ganas de dormir y tiene que hacer muchas más cosas, entonces no acuesta. Entonces le pasa lo que decía la abuelita. Mi abuelita me decía, mi hijo, no espante el sueño. Sí, y eso es verdad. Nosotros tenemos un reloj biológico, entonces el reloj se apaga y yo lo obligo a que siga funcionando, entonces el sueño se va. Eso es verdad que uno espanta el sueño, no es mentira, es verdad. Uno no puede espantar el sueño. Por eso empecé diciendo, parte de la higiene del sueño es acostarme 1 hora y levantarme a 1 hora, pero hay gente que toma la medicación. Mire lo que le pasa a la gente que toma Solpiden para dormir. Uno cuando le manda Solpiden a una persona para dormir le dice, se la toma cuando esté en la cama. Pero hay gente que toma el Solpiden y sigue haciendo cosas. Y entonces terminan en automático, sonámbulos, hacen todo y siguen haciendo cosas. El otro día no se acuerdan. Hacen una completa laguna de lo que hacen. Eso le pasa a mucha gente que toma Solpiden y que no se acuesta ahí mismo. ¿Sí? Muy importante. El Solpiden hay que tomárselo es cuando yo me metí a la cama y vino el sueño y me fui con él a dormir. Bueno, consultar al médico si hay problemas del sueño, porque ya les dije todo lo que podría tener los temas del sueño. Sigamos. ¿Sí? Podemos hacer esta y otras 3 como conclusión, esta y las 2 que siguen, ya para concluir. Bueno, entonces ya les he hablado de todo el tema, ya les dije que los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliarlo, para mantenerlo, dificultades para despertarse y no estar dormido todo el día, y calidad del sueño inapropiado o situaciones que pasan mientras me voy a dormir que me pueden afectar el sueño. Ya ese es como el resumen. ¿Cuántos trastornos del sueño hay? Yo les he hablado de un poquito aquí, porque hay más de 100 trastornos del sueño, pero esos trastornos del sueño ya hay que coger muy bien la historia clínica, evaluar muy bien, porque la mayoría de la gente, vuelvo y les digo, como la abuelita fue al psiquiatra, la mamá fue al psiquiatra, la tía fue al psiquiatra y todos salieron con la misma fórmula, yo pienso que porque tengo problemas del sueño, ¿para qué voy a ir si me van a mandar la misma fórmula? Y resulta que no, puede que uno salga con una fórmula distinta o con una cantidad de exámenes necesarios para poder diagnosticar en uno el trastorno del sueño, porque hay mucho más de 100 trastornos del sueño que están estudiados, están en los libros y que hacen parte fundamental del conocimiento médico y psiquiátrico. Sigamos. Entonces, hay problemas para conciliar el sueño de manera permanente, que es el insomnio, problemas para permanecer despiertos, que es la somnolencia, problemas para mantener un horario regular del sueño, que son problemas del ritmo del sueño. Hay personas que tienen el ritmo del sueño cambiado, hay personas que de día duermen y de noche no son capaces de dormir, tienen el sueño completamente invertido. Entonces, y eso, hay personas que tienen vida noctámbula y de día se la pasan durmiendo, casi como si fueran vampiros, pero eso es un trastorno del sueño y hay que hacer un tratamiento y es ir como devolviendo el ritmo del sueño. Entonces, que se acuesten más temprano, se levanten 1 hora más temprana e ir lentamente como cambiando ese ciclo del sueño porque se les ha alterado. Y los comportamientos inusuales durante el sueño, que ya les dije que era el de las piernas inquietas, el
el tema de la enuresis, la encopresis, etcétera, etcétera. Esas son como las categorías fundamentales que hay en el sueño. Entonces, resumen, los problemas del sueño terminan siendo más graves de lo que la gente cree, porque afectan toda la salud mental de las personas. Afectan la capacidad de memoria, afectan la capacidad de aprendizaje, afectan el genio, afectan las relaciones sociofamiliares, afectan la capacidad de aprender, afectan el funcionamiento del organismo, el funcionamiento de las glándulas, el funcionamiento de la tiroides, pueden predisponer a la aparición de un infarto. Por eso al sueño hay que ponerle cuidado. No hay nada más placentero, no hay nada más saludable que tener un buen sueño. Cuando uno duerme bien, lo más probable y lo más factible es que viva bien. Cuando uno duerme mal, lo más probable y lo más factible es que vive muy mal. Por eso al sueño hay que ponerle cuidado. Muchas gracias.